Saludos. En la clase anterior estuvimos trabajando un poco con las estructuras de control. Vimos la estructura sí, si no, y vimos la estructura según. Para esta sesión vamos a hablar de las estructuras de control repetitivas. Las estructuras de control repetitivas son estructuras que me van a permitir ejecutar una secuencia de acciones un número determinado de veces. 1, 2, 3, 4, 15, 100, 1000, 10,000 veces de ser necesario. Hay tres instrucciones que nosotros vamos a ver para hacer acciones repetitivas. Dentro de ellas, en las tres que vamos a ver algo que se llama contadores o variables centinelas. Estas variables, que las vamos a ver a continuación, pretenden poder ejercer un control sobre estas estructuras y poder determinar hasta cuándo se va a ejecutar o hasta cuándo se va a repetir esta instrucción. Entonces, la primera instrucción que vamos a ver es la estructura mientras. Esta estructura mientras o hacer mientras va a tener una expresión lógica, tal y como lo vemos ahí, este es el pseudocódigo, una expresión lógica, y dentro del cuerpo, que termina cuando colocamos las palabras fin mientras, se va a ejecutar una secuencia de acciones que va a estar determinada por una variable contadora y va a estar determinada por una expresión lógica. Si esta expresión lógica es verdadera, entonces va a entrar a realizar una acción. Si esta expresión resulta ser falsa, entonces él va a ejecutar la acción que sigue luego del mientras, del fin mientras. Entonces, tal y como lo dice en esta lámina, al ejecutarse esta instrucción, la condición es evaluada. Si esta condición resulta ser verdadera, entonces se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones que forman parte del cuerpo del ciclo. Al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo, se vuelve a evaluar la condición, es decir, vuelvo a la lámina anterior. Cada vez que termina, que llega al fin mientras, él vuelve a evaluar la expresión. Si esa expresión resulta verdadera, vuelve a entrar. Vuelve a evaluar de nuevo la expresión. Si esa expresión resulta ser verdadera, vuelve a entrar, vuelve a realizar la expresión y así sucesivamente, hasta que esta expresión lógica resulte ser falsa. Entonces, estos pasos se repiten mientras la condición sea verdadera. Note que las instrucciones del cuerpo del ciclo pueden no ejecutarse nunca, es decir, dependiendo de esa condición. Si al evaluar por primera vez la condición resulta ser falsa, es decir, si yo entro la primera vez a evaluar la condición y esta resulta ser falsa, no voy a entrar a la estructura del mientras. A fin de evitarlo, las instrucciones del cuerpo del ciclo deben contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición. Es decir, nosotros vamos a tratar de modificar las variables contadoras para poder ejercer un control sobre este. Entonces, en esta lámina vimos o vemos cómo es la estructura del pseudocódigo y antes de ver la estructura del diagrama de flujo, hablamos lo que ya les decía, el concepto de una variable contador. Y este concepto en programación como tal es muy importante, se utiliza en múltiples procesos. Su función principal es poder brindar un control en los ciclos repetitivos, poder ejercer una variable centinela que vigile que estas estructuras de repetición, que nosotros vamos a ver tres, se ejecuten el número de veces que nosotros determinemos. En esta lámina vemos cómo se ve la estructura repetitiva, mientras básicamente es un rombo que me dice si una estructura evaluada resulta ser verdadera, entonces va a ejecutarse una determinada acción y va a ir a volver a preguntar a esa expresión. Si no, entonces él sale definitivamente del proceso. ¿Ok? Entonces, esa es la primera estructura, el mientras.
Ahora, la segunda estructura que vamos a ver es la estructura repetir hasta que. Esta estructura repetir hasta que tiene una diferencia de la estructura anterior. Ya la vamos a ejemplificar con el PCInt, pero esta por lo menos se repite una vez y es de prueba posterior. La prueba de continuación de ciclo, que se llama de esta forma, se ejecuta hasta que ya se ha repetido por lo menos una vez. Vean, está en la parte de abajo. Está en la parte de abajo. Al ejecutarse esta instrucción, es la descripción general de la estructura repetir hasta que, al ejecutarse esta instrucción, la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez y luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa, entonces el cuerpo del ciclo se ejecuta nuevamente y se vuelve a evaluar la condición. Esto se repite hasta que la condición sea verdadera. Note que, dado que la condición se evalúa hasta el final, tal y como les decía, las instrucciones del cuerpo del ciclo serán ejecutadas por lo menos una vez. Además, a fin de evitar ciclos infinitos, que es un elemento importante y por eso se tienen las variables contadoras, el cuerpo del ciclo debe contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición, de modo que en algún momento la condición sea verdadera y se finalice la ejecución del ciclo. Y aquí está el diagrama de flujo. Vean que a diferencia de la estructura mientras, esta entra al ciclo y evalúa hasta el final. Siempre y cuando esa estructura se cumpla, esa condición se cumpla, entonces se ejecuta una acción y si no se cumple, entonces se ejecuta otra, tal y como lo vemos en el diagrama de flujo. Ahora, la última estructura que vamos a ver es la estructura para, es la estructura más utilizada dentro de la programación y el diagrama de el pseudocódigo y diagramas de flujo, puesto que es un poco más compleja, sí, es un poco más compleja. Sin embargo, tiene mayor, por su estructura, tiene un mejor manejo en cuanto a cómo funciona, tiene una mejor estructura para definir los controles. Y lo vemos acá, vean, para una determinada variable que tiene un valor inicial, hacer hasta un valor final con paso, y aquí el paso, incremento de cuánto lo va a hacer, y luego hacer, y una secuencia de acciones. Esta estructura, al ingresar al bloque, la variable recibe un valor inicial y se ejecuta la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo. Luego se incrementa esa variable en el número que se determina en la estructura como paso, unidades, y se evalúa si el valor almacenado en la variable superó al valor final. Si esto es falso, entonces se repite hasta que la variable supere a final. Si se omite la cláusula con paso, la variable se incrementará en 1, o sea que por defecto se incrementa en 1. Y la forma del diagrama de flujo es la que se muestra en este diagrama, ¿sí? En donde tenemos un óvalo, en donde tenemos la variable, el inicio y el final, básicamente. Bien, entonces vamos a realizar algunos ejemplos para ver cómo funcionan estas estructuras. Voy a entrar al PCInt y voy a tener por acá y le voy a poner primer ejemplo. Le voy a poner, esta es la estructura mientras. Ok. La estructura mientras, vean, estas estructuras están acá. Aquí está la estructura mientras, aquí está la estructura repetir y aquí está la estructura para. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir una variable centinela, una variable contadora que me ayude a controlar el ciclo, porque si no los ciclos serán infinitos. ¿Sí?
Entonces, a esas variables usted les pone el nombre que usted quiera. Sin embargo, es usual nombrarlas como i. Entonces, yo voy a tener por aquí una variable a la cual yo le voy a colocar i. Y le voy a colocar que inicialmente valga 0. Ok, entonces tengo ahí la primera parte para poder definir una estructura repetitiva. ¿Para qué me sirven las estructuras repetitivas? Para eso, para repetir varias veces una estructura. Entonces, voy a empezar con estructura mientras. ¿Ven? Coloco hilo estructura mientras. Y aquí una expresión lógica. Mientras esa i sea menor que 10. ¿Sí? Entonces, mientras esa estructura sea menor que 10, perdón, mientras i sea menor que 10, entonces yo voy a escribir el valor de esa variable, ¿sí? El valor de i es, y le voy a colocar por aquí el valor de i. ¿Vean? Ahí está. Entonces, veamos lógicamente qué pasaría, ¿sí? Sin ejecutar. Ok, entramos al ciclo en la línea 3. Preguntamos, ¿es i menor que 10? Claro que sí, ¿por qué? Porque i vale 0. Entonces, como sí se cumple esta condición, entonces va a entrar al cuerpo del mientras, al cuerpo del ciclo. Si esta estructura fuera falsa, entonces se salta hasta la línea 7, que ahorita no tenemos nada. Aquí voy a quizás poner un mensaje que diga escribir y le voy a colocar el ciclo terminó. Ahí está. Bien, entonces, veámoslo de nuevo lógicamente. ¿Es i menor que 10? Claro que sí, porque vale 0. Entonces, como sí es verdadero, entonces escribe el valor de i. ¿Y cuánto vale i? 0. Vuelve a entrar. ¿Es i menor que 10? Sí, ¿por qué? Porque vale 0. Entonces, vuelve a entrar. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos un ciclo infinito. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Lo que deberíamos de hacer es controlar esta variable contadora. Y para controlarla, vamos a asignar y le voy a decir, mira, la variable i va a ser igual a lo que tenga la variable i más 1. Con esto estamos asegurando que se haga un incremento. Con esto estamos asegurando que se haga un incremento de la variable i. Por lo que cuando vuelva a entrar, i ya no va a valer 0, sino que i va a valer 1. Luego i va a valer 2, luego i va a valer 3 y así sucesivamente. Así cuando i valga 11 o valga 10, ya no va a entrar. Veamos el resultado. Voy a ejecutar y lo pongo por acá. ¿Vean? Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. Vean, empiezo desde que i vale 0 a ejecutar Daro. ¿Y por qué imprimí hasta 9? Porque en la condición de la línea 3, yo le estoy diciendo hasta que i sea menor que 10. Y si yo quiero que imprima hasta 10, ponele menor o igual. ¿Sí? Menor o igual. Voy a ejecutar y veamos cómo ahora efectivamente él lo pone hasta 10. ¿Por qué? Porque, digamos, voy a hacer un poco más grande esto. Porque yo le he puesto que sea hasta menor o igual. ¿Sí? Entonces él lo incluye. Entonces yo perfectamente puedo ejecutar varias veces este ciclo. Ok, una cosa muy importante es que si yo no controlo esto, si yo no controlo cuántas veces se va a entrar el ciclo, voy a tener un ciclo infinito. Y es muy importante que nosotros aprendamos a controlarlo. Y ahora, pues ahora voy a hacer un ejemplo muy similar. Ahí está. Solo que a este le voy a poner igual, ¿verdad? Voy a seguir este y este va a ser mi primer ejemplo. Pero en lugar de utilizar el mientras, yo voy a utilizar el repetir. Vean, mismo caso, yo voy a crear una variable que me permita controlar el ciclo, que empiece desde 0. Claro, las variables siempre van a empezar desde 0, no necesariamente. Pueden empezar desde 1, pueden empezar desde 15, ¿sí? Solo veámoslo de esta manera. Voy de nuevo al ejemplo.
Esto va a marcar el inicio del ciclo y esto va a marcar el final del ciclo. Entonces, se va a repetir un total de cuántas veces el ciclo si yo lo pongo menor o igual a 10. Y empiezo desde cero. Si yo empiezo desde cero y digo que sea menor o igual a 10, va a ejecutarse un número de veces. Si yo le pongo menor a 10, se va a ejecutar otro número de veces diferente. Bien, entonces, mismo caso. Voy a seleccionar la estructura repetir. Vean, yo la puedo escribir o la selecciono. Entonces, voy a repetir. Y en la secuencia de acciones voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a escribir el valor de la variable. Lo mismo, ¿verdad? El valor de la variable es, y voy a colocar el valor de la variable. Claro, significa que estos programas solo te ayudan a contar. No, me ayudan a repetir varias veces una secuencia. Por ejemplo, imagínate que vos querrás escribir N notas, 15 notas de un estudiante, no lo tenés que escribir 15 veces, solo lo haces con un ciclo. Si vos querés imprimir la tabla de multiplicar, no imprimís 15 veces, haces una... Eh, imprimís el dato. Bien, a ver, creo que se movió el micrófono. Igual les decía entonces que estas estructuras no sirven únicamente para contar. Estas estructuras sirven para repetir un número de veces, una secuencia de acciones. No solamente una línea, pueden ser 2, 3, 4 acciones o incluso pueden ser miles de acciones. Entonces, esta estructura, por lo menos entra una vez y pregunta hasta el final. Esta es una estructura que su condición es posterior. Él entra, independientemente sea verdadero o falso algo, él entra y pregunta hasta después. Es como que primero abre la puerta y luego pregunta. Ok, entonces aquí en la expresión yo le voy a poner hasta que i sea menor a 10. ¿Sí? Hasta que i sea menor a 10. Veamos la diferencia. Voy a ejecutar y vean qué es lo que pasa. Vean qué es lo que pasa. El valor de la variable es 0. El valor de la variable es 0. ¿Y qué pasó? Sí, lo que pasa es que nunca hiciste ningún control de esta variable. Veamos, entonces, en la línea 2 yo estoy marcando el inicio. En la línea 5 el final. Pero a diferencia del ejemplo anterior, vean, yo en la línea 5 estaba haciendo un control de esa variable. Aquí no he hecho el control. Así es que ese control yo lo voy a colocar por acá. Veamos. Yo lo voy a colocar por acá. Voy a ejecutar de nuevo y veamos de nuevo el resultado. ¿Qué es lo que está pasando? Vean. El valor de la variable es 0. Entonces, él solo entra una vez. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que él va a ejecutar una secuencia de acciones hasta que esta condición se cumpla. Entonces, ¿qué debo de hacer? Veamos, yo le voy a colocar hasta que i sea igual a 0. A 10, perdón, hasta que i sea igual a 10. Y veamos qué es lo que pasa ahora. A ver, ahí está, vean. Ahora sí. Vean entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, él ejecuta esa acción hasta que encuentra que i sea igual que 10. Mientras i no sea, mientras que i no sea igual que 10, él realiza esa secuencia de acciones. Entonces va incrementando, va incrementando. Entonces, él va a repetir hasta que i sea igual que 10, ¿sí? Hasta que i sea igual que 10. Entonces, Daro, pero ¿por qué no se imprime el 10 acá? Porque él repite este número de acciones, él entra sin preguntar y cuando i es igual a 10, él ya no vuelve a entrar. Entonces, como i es 10, ya no vuelve a entrar por lo que no lo imprime. Veamos, yo le voy a colocar aquí 11, a ver qué sucede. Y vean ahora sí imprimió el 10. ¿Y qué es lo que pasó realmente? Pues es que él entra y dice 0, 1, 2. Cuando i es 11, él ya no entra. Entonces, como i es igual a 11, él ya no entra. Como se cumplió la condición que está aquí, entonces él ya no se repite.
Perfecto, entonces hemos hecho un ejemplo muy similar al anterior. Y ahora vamos a hacer un primer ejemplo, pero este primer ejemplo que vamos a hacer es el primer ejemplo de de la siguiente estructura. Entonces, de momento hemos visto el primer ejemplo del mientras, vemos cómo hacemos estructuras repetitivas con el mientras, luego con el repetir y ahora lo vamos a ver con el para. De momento, haciendo un poquito de feedback, tenemos que, un poquito de retroalimentación, tenemos que en ambas estructuras, tanto en mientras como en repetir, tenemos un inicio, tenemos un final y tenemos un control. ¿Sí? Ahora bien, en la instrucción que vamos a ver es un poco diferente y de hecho hasta cierto punto es la más fácil. ¿Por qué? Vean, yo voy a hacer la estructura para, le voy a dar clic y vean qué interesante. Él ya la construye por completo. Él ya la construye por completo. Entonces ya me dice, mire, una variable numérica y dele el valor inicial. Luego dele el valor final. Entonces yo voy a escribir una variable numérica. En este caso va a ser i. Noten, i. El valor inicial va a ser 0. El valor final va a ser 10. Y quiero que esto lo haga de 1 en 1. Y quiero que de igual manera le dé escribir y le ponga, ¿verdad? El valor de i es y le coloque el valor de i. Noten que este es más sencillo porque ciertamente es un poco más largo, pero es más entendible. ¿Por qué? Voy a poner otra estructura aquí abajo. Vean, puse otra estructura. Él ya aquí me permite establecer una variable numérica, me permite establecer el valor inicial, me permite establecer el valor final y me permite establecer de cuánto en cuánto lo voy a hacer. Veamos entonces cómo funciona. Veamos entonces cómo funciona. Voy a ejecutar y noten cómo ahora él imprime del 1 al 10. Y es muchísimo más entendible. Ok, empieza desde 0 y llega hasta 10. Claro, pero si yo quiero empezar en 1, ok, entonces empieza de 1 y llega hasta 10. Veamos. Ahí está, vean. Empezar en 1 y llega hasta 10. Claro, pero si yo quisiera hacer los saltos de 2 en 2, por ejemplo, empecemos de 0 y hacer los saltos de 2 en 2. Mira, de 2 en 2. Contás de 2 en 2. Veamos si se puede. Efectivamente, vean, de 2 en 2. ¿Se entiende qué hace la variable paso? Es incrementa el número de 2 en 2. Si yo le pongo en 1, es equivalente a sumar 1 a la variable, pero aquí lo hace de 2 en 2. Vean, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Claro, y en los anteriores, ¿cómo hicieras para hacerlo de 2 en 2? Pues aquí ponerle, mira, i es igual a i más 2. Veamos qué sucede. Veamos qué sucede. Y en efecto, ahí está, vean. Él lo hace de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y luego en la línea 7 escribe, ¿verdad? El ciclo terminó. Entonces, la estructura más sencilla, a mi ver, es esta. Es un poco más compleja, pero si usted le da clic aquí en para y lee lo que le pide, se le va a hacer bastante más sencillo realizar este ciclo, ¿sí? Este ciclo. Entonces, les decía entonces que no únicamente estas estructuras me sirven para contar. Imaginémonos que yo quiero pedir el número de X nota de los estudiantes, de N estudiantes, de 15 estudiantes. No lo voy a escribir, no voy a escribir así, ¿verdad? Imaginémonos que han pedido la nota de 15 estudiantes. No voy a hacer esto, leer la nota del primer estudiante, leer la nota del segundo y así sucesivamente, leer, 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 leer. Voy a escribir 15 líneas. No, yo lo puedo hacer en una sola línea y aquí puedo escribirle leer y una determinada variable. Una variable nota, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer todo dentro de este ciclo. Bien, entonces, su tarea a este momento es entender cómo funcionan los tres ciclos, las tres estructuras, la estructura mientras, la estructura repetir y la estructura para.
Esa es su tarea, construir los ejercicios, estos 3 ejemplos, bueno, los ejemplos más bien, y subir estos 3 ejemplos al aula virtual. Tienen igual que todas las tareas una semana antes de la clase para poder entregarlo. Pero además en la clase hay unos ejercicios que deberíamos de realizar. Estos ejercicios, tanto los ejercicios como la tarea, las vamos a hacer nosotros juntos en la próxima clase. Sí, lo vamos a hacer en la próxima clase. De momento, su única tarea es entonces entender cómo funcionan, escribir estos ejemplos, subirlos al aula virtual. Una cosa muy importante es, tienen abiertos el grupo de WhatsApp para preguntar y además voy a dejar, tal y como en la sesión pasada, un foro para que ustedes puedan consultar. La sesión pasada, el video creo que fue casi de 1 hora. He tratado de hacer un poco más corto, va a ser de por ahí unos 40 minutos por ahí. Entonces, voy a habilitar un foro de igualmente para esta clase para responder todas las consultas ahí. Aunque a este momento no he visto preguntas en el foro de la clase anterior. Así es de que sin más, nos quedamos hasta acá. Cualquier consulta estoy al pendiente. Gracias.